Samuel 22-24. Lo que destacaría yo de estos 3 capítulos, en primer lugar, sería el perdón hacia los enemigos. Y en segundo lugar, aquí también trata un trocito de la amistad que comenté en el anterior episodio entre David y Jonathan. Por lo tanto, el primer capítulo trata sobre David y el comienzo de su vida errante, es decir, que iba de un lugar a otro sin tener un emplazamiento fijo. En estos momentos, David se encontraba en una caverna de Adulán. Adulán lo he buscado y significa refugio, aunque realmente nuestro verdadero refugio debe ser Dios, pero esa caverna, esa cueva, significaba refugio, y es donde allí se refugió David. En cuanto todos los familiares y sus parientes se enteraron de que estaba allí, fueron para estar con él, y al final se unieron todos los oprimidos, los que tenían deudas y los descontentos, a lo que dice que David se hizo su jefe, y llegaron a ser sobre unos 400 hombres. Y os quería compartir un trocito del estudio de Enduring Word, que como sabéis es aquí donde yo voy mirando los versículos que no entiendo o para comprenderlo mejor y que se me quede en la memoria mejor guardado. Y decía así, sobre estos hombres que se unen a David y la familia: estos son el tipo de hombres que vinieron a David, afligidos, quebrados, insatisfechos. Estos son el tipo de personas que vienen a Cristo, y estas son las únicas personas que vienen a Él, porque han reconocido su propia aflicción, su deuda y su insolvencia, y son conscientes de que están completamente descontentos. Los guían al refugio de la sangre de Cristo que fue derramada por ellos. Me ha parecido súper bonito cuando se ha hablado de estas personas, porque todos los hombres que acudimos a Cristo es porque nos encontramos de esa forma y reconocemos nuestra propia aflicción, reconocemos nuestro pecado y reconocemos que sin Él no somos nada. Luego, comentar de David que él quiere hacer la voluntad, y esto lo podemos observar en el versículo 3, que él envía a toda su familia a Moab hasta que sepa lo que Dios quería de él. Y de verdad que esto es un gesto de confianza y seguridad en Dios muy grande. Algo que no había comentado durante todo este transcurso de David y que hoy me he dado cuenta es que sí, se ve que confía en Dios, pero es que no somos conscientes de todo lo que Dios le pedía y él le decía que sí. Es decir, David tenía mucha fuerza de voluntad y amaba tanto a Dios que no le decía nunca que no. Todas las respuestas de David para Dios eran un sí, por lo menos hasta ahora. Yo no sé si luego desvariaste un poco, pero en Primera de Samuel es lo que me está demostrando David. Luego habla de la matanza de los sacerdotes de Nob, porque Saúl de nuevo se vuelve hiperfurioso. De nuevo la envidia aquí, el daño que hace la envidia es lo que me demuestra este trozo del capítulo 22, que hace llamar al sacerdote Ahimelech. Si lo recordáis, este es el que David va a su casa y este es el que tenía la espada de Goliat. Por lo tanto, Saúl se enteró de esto, fue a por él y a por todos los sacerdotes de Nob, que Nob era una ciudad de sacerdotes. Yo esto no lo sabía, lo encontré luego en el estudio bíblico. Y le hizo confesar todo lo que había hablado con David y lo que había hecho, y después de esto mandó matarlo a él y a todos los demás sacerdotes de la ciudad. Y bueno, se llevó por delante a toda la ciudad, también a las mujeres, niños, a los animales, a todos. No he comentado que cuando los manda matar,
los siervos no querían matarlos porque temían más a Dios que a Saúl. Y al final los mató todos Doeg, que también apareció capítulos antes. En el versículo 22, cuando uno de los sacerdotes consigue escapar, que es Abiatar, el nieto de Ahimelech, David como que se echa todas las culpas porque él cree que todo eso ha pasado por su culpa y dice: yo soy el responsable de la vida de toda tu familia. Quédate conmigo, no temas, porque quien atente contra tu vida, atenta contra la mía. Tú estás bajo mi custodia. Esto yo lo vi como también para compensarle y ese sentimiento de culpabilidad que sentía David en ese momento y que quería también apoyarle y, como ya he dicho, compensar ese daño que le habían hecho a toda la familia y a todos los sacerdotes de Nob. El capítulo 23 habla de David en Keilah, que de nuevo vemos cómo David lo primero que hace siempre es consultar a Dios y Dios le responde. Dios responde a todas nuestras preguntas. Lo hizo con David, lo hizo con Samuel, lo ha hecho con todos durante todo el tiempo de la Biblia. Hay veces que no respondía, pero también depende de por qué. Es porque algo estaban haciendo mal. Por ejemplo, cuando no respondió a Saúl, pero Dios siempre que preguntas responde. De hecho, momentos más tarde también vuelve a consultar Saúl a Dios y le responde. A lo que David pregunta si debían de bajar a derrotar a los filisteos y Dios los entrega en sus manos, le dio ánimo, el mismísimo Dios le dio ánimo para bajar contra ellos y David lo que hizo fue confiar y seguir hacia adelante. Y luego ya, cuando Saúl ve que David había ido a Keilah, madre mía, es que los nombres de verdad que lío. Cuando vio que había ido a Keilah, él dio por hecho que Dios lo había puesto en sus manos, que ya Dios como que le había dicho, ya lo puedes matar. Pero aquí Saúl tuvo un gran error. Por consiguiente, David ya se encontraba en Zif y aquí se realiza una visita de Jonatán, que este relato es muy bonito, que va desde el versículo 14 al 18, en el que viene Jonatán y le da ánimos en Dios, le dice no temas, que yo creo que esto, si alguien viene y nos lo dice, nos da una esperanza y es como un alivio. Y luego ya le dice: no tengas miedo, porque la mano de Saúl, mi padre, no te alcanzará. Tú reinarás sobre Israel, y yo seré tu segundo. Mi padre, Saúl, lo sabe muy bien. Es decir, es que Jonatán lo tenía clarísimo que iba a ser el rey y Jonatán ya se estaba poniendo en segundo lugar porque sabía que David era el primero. De nuevo vuelven a hacer un pacto ante Dios, los dos, David y Jonatán, y esto se ve como una renovación del pacto anterior que ya pactaron y para reforzar también su amistad. Traición de los hombres de Zif. En este apartado a mí me hace mucha gracia porque se cumple lo que Dios le había dicho a David de que lo iban a entregar. Además, es que dice, atentos, nosotros lo pondremos en tus manos. Es que ya lo ponen ellos en sus manos. En vez de que Dios los haya puesto en sus manos, van súper confiados de que ellos mismos los pueden poner en sus manos. De hecho, aquí Saúl se ve que se sintió, increíble, porque los bendice y todo. Y de verdad es que es como una bendición sin sentido, porque les está bendiciendo por ayudarles a incrementar esa envidia, esa ira, ese odio y llegar al objetivo de Saúl, que era matar a David. Es que no lo entiendo aquí, de verdad. De hecho, más tarde dice, me han dicho que es muy astuto. Saúl reconoce todas las virtudes de David, pero le tiene tal envidia que se lo quiere quitar de encima. Aunque bueno, esto ya lo tenéis bien, más que claro, porque es que no habla otra cosa Saúl, tiene una obsesión, qué locura.
A lo que luego ya se encuentran en el desierto de Maón y aquí ya van en búsqueda de David y se ve que cada uno iba por una parte y cuando estaban cerca se ve que fue un mensajero o un hombre a Saúl y le dijo que los filisteos estaban atacando. Es decir, en vez de importarle los filisteos, porque los filisteos ya estaban en batalla por ahí, de hecho David hizo algo que tendría que haber hecho Saúl en Keilah, que era bajar a defender a su pueblo, y lo hizo David, gracias a Dios. A lo que ya le dice el mensajero que se dé prisa porque los filisteos han invadido el país y ya deja de perseguir a David y va a por los filisteos. Y dice que eso se llama, ese mismo lugar donde se separaron, se llama Peña de la Separación o Roca de Separación. El último capítulo de hoy se llama David perdona a Saúl. Y de este capítulo se puede aprender tanto. Bueno, la verdad es que se puede aprender de todos, pero en este os lo recomiendo muchísimo. De estos tres, para mí es uno de los más importantes porque enseña el carácter de David y cómo cuando tú tienes el enemigo incluso entregado por Dios, que Dios te dice, toma, aquí está tu enemigo, lo entrego en tus manos, lo pongo en tu mano y lo tratas como tú quieras, aún así David le perdona la vida. Lo único que hizo fue como cortarle un poco el manto, pero cuando recapacitó dijo, ¿qué estoy haciendo? Y yo no voy a tocar al ungido del Señor, ni voy a poner mi mano sobre él. De hecho, lo vuelve a referir como su Señor, porque él era su siervo y él servía al rey. Y nunca, a pesar de que le quería matar, le dejó de ser fiel. Él le seguía amando. ¿Y por qué? Porque David ponía como primero a Dios en su vida. Y esto es admirable de David. Porque vosotros imaginaos que tenéis a alguien que os ha intentado matar, que no para de intentar ir contra vosotros, que está obsesionado con vosotros, que tiene envidia de vosotros, que le habla mal a todo el mundo de vosotros y vosotros le amáis a pesar de todo eso. Pues eso hacía David y esto es un gran ejemplo de cómo no permitir que si los demás tienen odio, tú no lo tengas. Por mucho daño que te hagan, no permitas que los demás dejen que el odio se apodere de tu corazón. Porque tú eres mucho más que eso. Permite llenar todo tu corazón de amor y nunca le permitas al odio entrar a él. Continuando, luego, de hecho, le hace como recapacitar de nuevo David a Saúl que él había visto con sus propios ojos cómo el Señor le había puesto en sus manos y aún así no había querido matarlo y dice, te he perdonado. La importancia del perdón, como decía al principio del episodio, qué importante es perdonar para no dejar que el odio se apodere de ti y también dar ejemplo, porque si los demás no perdonan, tú no tienes por qué ser como ellos. No, es que él lo ha hecho, no seas como ellos, da ejemplo de que llevas a Cristo dentro de ti, da ejemplo de que no eres como los demás y que tú eres único y que tú lo único que puedes transmitir es amor. Sale un nuevo proverbio de aquí que es, de los malos sale la malicia, pero mi mano no te tocará. De verdad, es que qué gran ejemplo David. Luego dice, que Yahvé juzgue y sentencie, que haga justicia. David todo lo ponía en manos de Dios, todo. Que hiciese lo que hiciese, que Dios juzgase y que Él decidiese, que se encargase Él de todo. Y para concluir, sabemos que Dios es juez y Dios es justo. Y sobre todo bueno con todos aquellos a quien ha creado. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. A mí, la verdad que el último capítulo, sobre todo, me ha dejado muchas enseñanzas y la amistad de David y Jonathan cada día me asombra más, esa fidelidad, ese amor tan grande, ese poner a Dios ahí en el medio. Y os deseo lo mejor en este día, que lo disfrutéis. Muchísimas gracias por escuchar el episodio y muchísimas gracias por invertir vuestro tiempo en escucharme.
Nos vemos en el siguiente episodio y que Dios os bendiga.